Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos compartiendo a esta hora la entrevista aquí en Antofagasta Televisión para conversar de un tema que está dentro de los titulares, de todos los días, el conflicto palestino-israelí. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el cientista político, doctor en ciencia política, Cristian Zamorano, para explicar, Cristian, para explicarnos, tanto al televidente como a mí, en Perita y Manzana, ¿cuál es el tema del conflicto? ¿Cómo surge este conflicto? Es una larga historia, sí, y de hecho hay que recurrir a la historia para explicar este conflicto. Para empezar hay que definir qué es Israel. Israel es la tierra prometida para el pueblo judío. Eso está escrito en sus textos sagrados. Ahí se fundó el reinato de Israel con el rey David. Eso es tierra palestina, ¿no? Pero se llamaba Israel a la base. Ya. Se llamó Palestina posteriormente. Y bueno, después ocurrió cuando un emperador romano se convirtió al catolicismo. Hubo la diáspora, fueron expulsados Claro. de Israel y fue una diáspora que duró 8 siglos para luego regresar a esa tierra prometida con la ayuda de la grande potencia que participaron en la Segunda Guerra Mundial y después el desastre humano que hicieron con los nazis, protagonizaron con el pueblo judío. El Occidente, las potencias del Occidente decidieron entregarle la tierra de Israel al pueblo judío. Y ahí se termina la diáspora y regresan a la tierra de Israel, también fruto de una corriente política que se llama el sionismo, Claro. que todavía está vigente, que justamente busca expandir aún más Israel. Y ahí empieza el conflicto, porque desde 1948 los países vecinos árabes, todos de confesión musulmana. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese territorio estaba en manos de los británicos. Sí, exactamente. Ya. Y justamente ahí, pero también entre tiempo llega el pueblo árabe y nace el Islam. El Islam nace y Jerusalén es el tercer lugar santo del Islam. Está Medina, está la Meca, Medina y Jerusalén. Y de hecho los primeros musulmanes, cuando rezaban, que son 5 veces al día, Claro. lo hacían en dirección de Jerusalén, para decir de la importancia para un pueblo musulmán, la importancia de Israel y de Palestina, de esa tierra, de Jerusalén. Por ende, se quedaron ahí y cuando llegaron los judíos de vuelta, Claro. hubo que convivir las 3 religiones, musulmán, cristianismo, catolicismo y judaísmo. Y desde 1948, los países vecinos, todos de confesión musulmán, algunos con movimientos políticos laicos también en esos países, decidieron atacar a Israel. Israel ganó la primera guerra y siempre ha ganado todas las guerras que le ha tocado vivir. Le ha tocado a Israel ir tomando terrenos. Sí. ¿Ya? Hoy en día vemos un mapa donde, así, a simple vista, vemos más territorio israelita que palestino. Sí. Palestino dividido en Sí, 2 partes. absolutamente. ¿Por qué está dividido en 2 partes? Justamente la banda de Gaza no está conectada con el resto. Ahí también Israel tiene que hacer un mea culpa. Israel también tuvo una lógica, nunca respetó totalmente lo que se le otorgó a la base y de hecho invadió a un momento dado Gaza, la banda de Gaza, y a un momento dado también la dirigía políticamente hablando. Claro. De hecho, el Hamas nace un poco con el apoyo de Israel, algunos dicen. Hay una lógica de expansión por parte de Israel, que fue condenado por el derecho internacional en numerosas oportunidades, pero sabiendo la fuerza del lobby de Israel, nunca frenó, o por lo menos si lo frenaba, nunca realmente terminó de actuar de esa manera. Y con el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu, de extrema derecha, una derecha dura, integrado por ortodoxos religiosos, está en una lógica de expandir lo máximo posible y por eso están en diferentes lugares del país los militares y no cerca de la banda de Gaza. Es tanto que ha crecido que en algún momento tenía toda la punta del Sinaí, ¿ya? Sí, Donde absolutamente. muy rico en petróleo, donde estaba controlando incluso el paso obligado de los barcos por esa zona. Sí, y por eso siempre tuvo conflicto con Egipto, porque esa zona también es clave, con Claro. el Nilo, el canal de Suez, todo eso. Entonces, la posición geoestratégica de Israel también es fundamental. Es fundamental y algo que tiene que tomar toda la grande potencia lo toman en cuenta. Básicamente, ¿por qué? Porque es una pólvora. De un punto de vista geoestratégico, es una pólvora. Si eso se enciende, puede ser muy complicado para toda la zona y mucho más allá que simplemente Israel y Palestina. Vamos al otro lado, Franja de Gaza, Hamás. ¿Cuál es el objetivo de Hamás? Yo creo que toda gente de una cierta edad tiene como recuerdo a Yasser Arafat, que nunca dormía 2 veces en el mismo lugar. El Frente de Liberación de Palestina, la organización, el OLP, él era un movimiento laico, no era un movimiento religioso. Ya. El Hamas es un movimiento religioso. Déjame abrir un paréntesis. ¿Este es un conflicto religioso? De trasfondo hay un conflicto Sí, religioso, absolutamente. ya. Porque estamos hablando de judíos, estamos hablando de musulmanes. Sí, Hamas está llamando al hecho que desaparezca Israel. Y hoy en día Israel, cuando tú escuchas los discursos de Benjamin Netanyahu,
lo que está llamando, yo creo que a erradicar Palestina también. Entonces, detrás de eso hay un asunto territorial, pero el conflicto religioso siempre está ahí, siempre está presente. No, tú no puedes obviar aquello. Claro. Y Hamas es un grupo de fundamentalistas religiosos, terroristas, pero también tenía una vertiente política que de hecho ganó una elección en la banda de Gaza en 2005 y luego se adueñó y desplazó lo que era el Fatah, que era un movimiento político no islámico, y de hecho lo reemplazó y es él que domina la banda en ese lugar y de algún modo siempre tuvo un discurso exaltado en contra de Israel. Según lo que entiendo, entonces, el objetivo de Hamas es hacer desaparecer a Israel. Llamar a la guerra una guerra santa y Sacar de ese territorio a Israel, sí. Y por eso se ha llamado, porque uno se puede preguntar, ¿por qué en esa fecha? ¿Por qué ocurrió ese día? Yo creo que vieron, esta operación fue preparada, no, aparentemente fue preparada en Libia. Ese momento fue elegido porque eran los 50 años, vieron que las fuerzas militares estaban arriba, estaban más al norte y sobre todo también vieron que había falencia en los servicios de inteligencia que confiaron mucho en los sistemas electrónicos y no tanto en el trabajo en el terreno. Hicieron esa operación que fue un éxito desde un punto de vista, bien que sea horroroso, logístico fue un logro y de algún modo esa operación no hubiese podido ser realizada sin el apoyo de grandes potencias. Obligatoriamente es la pregunta que todos se hacen. Entonces, si tú te fijas, ya sabes por qué esa fecha. Está el interrogante de saber quién lo apoya, pero también la otra es saber si tú atacas, si tú te das los medios para hacer esta operación, tú sabes perfectamente que la respuesta de Israel va a ser feroz. Correcto. Y lo es. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa que han previsto? Porque es imposible que no hayan previsto la segunda etapa. Y yo creo que la segunda etapa es despertar a todos los países vecinos para crear una coalición en contra de Israel. Yo creo que esa es la idea. Siria ya se está manifestando, Libia también, el Hezbollah también ya quiere participar a esto. Y ya Hezbollah de Cisjordania. Sí, en todas esas zonas, sí, exactamente. ¿Y aquí está metido Irán? ¿Irán, Irak? Yo creo que Irán es el gran hermano de todos esos grupos. Porque acá la pregunta que me hago yo, estamos hablando de la Franja de Gaza, que está con embargo, es decir, no por tierra, por aire no puede entrar nada, pero hoy está armada. Sí. ¿Por dónde está ingresando todo eso? En primer lugar, hay financiamiento. Claro, dice arma, dice financiamiento. Obviamente, si tú dices embargo, que hay un trabajo subversivo, subterráneo, que le permite ingresar las armas ahí. Eso obligatoriamente se hace llamado a inteligencia, a corrupción, a diferentes operativos para lograr aquello. Y eso es sinónimo de dinero. El nervio de la guerra siempre, y de la guerrilla, o de cualquier cosa, de terrorista, lo que sea, con cualquier conflicto, es el dinero. ¿Cuáles son los países? Según lo que uno puede leer, está Qatar, y de hecho este gobierno permitió a Qatar financiar en parte la banda de Gaza por ayuda humanitaria, pero claro. sabes que puede chorrear una platita por los costados, y Irán. Y también, pero yo no soy especialista en inteligencia en todo caso, entonces pues, estoy simplemente especulando, la comunidad palestina más grande fuera de Palestina en el mundo está en Chile. Yo si fuese de la inteligencia, hoy en día, bueno, están en una situación muy, muy difícil los servicios de inteligencia israelí, pero lógicamente tienes que ir a vigilar si acá no hay alguien que está financiando también desde afuera su propia comunidad. Y yo creo que el Mossad o un servicio de inteligencia acá deben estar investigando, sabiendo por lo demás que también el sur de Chile para un personaje también que era judío, y por eso vienen muchos judíos acá también al sur de Chile en vacaciones, indicó que acá había un terreno en Patagonia que podía ser una especie de tierra prometida. Entonces hay nexo entre Israel y Palestina con nuestro país. Bajo esa lógica, entonces, ¿el conflicto podría trasladarse a Chile? Si no ¿O a alguna otra parte del mundo? Hay aristas que, obligatoriamente, el gran temor de Europa es que el fundamentalismo religioso musulmán se despierte en los lugares europeos, en los países europeos, como solidaridad o que hayan crímenes en contra de los judíos o atacar su lugar de culto, la sinagoga y todo eso. No es tan descabellado pensar aquello, pero no ha ocurrido aún. En cambio, acá con Chile lo que yo digo es que sí, debe haber una actividad de vigilancia, obligatoriamente. Es imposible, yo creo, pero me puedo equivocar, que los servicios secretos judíos o israelíes no estén vigilando lo que está haciendo la comunidad palestina. Me parece imposible que eso no suceda. Por ende, ya hay un nexo. Y quizás hay una colaboración, no lo sabemos. Pero que tiene extensión en todo el mundo este conflicto, absolutamente, porque yo veo dos potencias que nos están comunicando mucho sobre esto, y ya no comunicar es una decisión, no significa que están ausentes. Decidir no comunicar es en sí una decisión. Y yo creo que Rusia como China, sobre este tema, son bastante ambiguos en su silencio o en sus declaraciones. Escuchaba por ahí que este conflicto le convenía a Putin, a Rusia,
porque la ayuda de Europa o la ayuda de Estados Unidos precisamente se iría a Israel y dejaría de apoyar a Ucrania. Por lo tanto, aprovecharía entonces esa baja de apoyo a Ucrania para terminar lo que comenzó en este país. Mira, ya la ayuda de Estados Unidos de un punto de vista militar y de financiamiento es consecuente todos los años en dirección de Israel, porque Israel es un país que todos los años tiene que invertir Sí. en su protección. Evidentemente, si tú recuerdas lo que sucedió con Ucrania, el inicio fue una lluvia de dinero para ayudar a Ucrania, Ujú. el OTAN, pero el OTAN OTAN. es Estados Unidos, porque los países europeos no tienen fuerzas armadas, pero todo le otorgaron dinero, un financiamiento monstruo. Bueno, obligatoriamente a Estados Unidos se le abre otro frente con lo que está pasando en Israel, que tiene la capacidad para financiar los dos frentes de la misma manera que lo venía haciendo, puede darse un salto cuantitativo del dinero que le otorga. Yo creo que eso igual lo dificulta, sabiendo que además no es el periodo el más glorioso de un punto de vista económico para las finanzas norteamericanas. Entonces sí le conviene a Rusia en el sentido que están debilitando al gran enemigo, Ujú. que es Estados Unidos al fin y al cabo, porque detrás de Ucrania es Estados Unidos, detrás de Israel o junto con Israel es Estados Unidos. ¿Puede durar mucho esto? Yo creo que sí. Sí, toma agua. Yo creo que sí. Porque mira, hay dos cosas que acá me pueden incitar a indicar incluso tres. Uno, si tú me pediste de explicar Ujú. el conflicto. Claro. Ya, obligatoriamente yo hago llamado al tiempo largo. Te estoy hablando de 10 siglos de Jesucristo. Entonces la concepción del tiempo es totalmente distinta. ¿Te imaginas la fuerza del conflicto? En primer lugar. Entonces eso nos incita a que puede ser largo, si no estamos en el tiempo inmediato. Claro. Ya. Segundo elemento, ese elemento del tiempo también vale por las potencias que pueden estar detrás de estos países. Un país como China, un país como Rusia, la concepción del tiempo también es totalmente diferente. Los chinos son pueblos que tienen muchos años, entonces los conflictos están durando mucho. Se suponía que iba a durar 2 meses lo de Claro. Ucrania, tú ves que no va para nada, Pasamos el año. pasamos el año. Lo otro es que la guerrilla, llevar una guerra subversiva es muy difícil. El campo de batalla que es una ciudad. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Se está huyendo toda la gente Claro. porque van a haber movimientos de masas y de muchas. Ahí me parece que son 2.200.000 personas que viven en una franja de tierra que hace entre 6 y 12 kilómetros y 46 de largo. Eso también va a ser muy dificultoso. Y lo que tú has visto en este inicio, tampoco soy especialista en estrategia militar, pero ¿qué hacen? Bombardearon para poder justamente facilitar el ataque por tierra. Y hoy día están avanzando por tierra, pero eso no significa que va a ser express, Claro. porque justamente ahí entra una lógica de guerrilla, y una lógica de guerrilla, por definición, es una guerra de obstrucción. Y el asunto es hacerla durar lo más posible, para justamente hacer ineficiente lo que pasó, a la fuerza que tiene mucho más poder, porque acá hay que tener claro, es una guerra asimétrica. Es David contra Goliat, pero en este Correcto. caso Israel sería Goliat y el otro Sí. sería David, que nadie se ofenda. Y entonces la idea es que no se transforme esto en Stalingrad para el pueblo israelí, para el ejército del Sahel, por ejemplo. Y lo otro es que las complicaciones que esto trae también pueden hacer durar el asunto, porque al inicio habló la emoción, que era normal tenerla por lo que Sí. pasó ese fin de semana. Pero hoy en día ya hay voces que están diciendo hay que quizás equilibrar el panorama. Claro. Y si eso sucede, también puede hacer que se dilate una intervención más brutal por parte de Israel y quizás haga que se dilate justamente el conflicto. ¿Cuál es la posición que debiera tomar el gobierno de Chile, el país, toda vez que va en viaje el presidente y su comitiva a China? Bueno, lo primero es condenar sin ninguna ambigüedad lo que ha Lo ha sucedido. hecho. Sí. ¿Mm? No hay, porque, mira, acá lo que yo veo, y también lo he hablado con el padre Hubert de la UCN, Ujú. inclusive la guerra tiene regla. La Convención de Ginebra, la Convención acerca de los prisioneros en campo de guerra, que no deben regir mucho en la realidad, pero Acá que parece que no está. pero acá vigente. nadie respetó la regla. Claro, claro. Ni Israel hace muchos años, Sí. y menos lo hizo el Hamas el otro día. Y todavía siguen no respetando la regla. Si nadie está decidido a respetar la regla, difícilmente vais a encontrar un acuerdo. Y en segundo lugar, la lógica de odio en la cual están. Es fácil hablar desde acá, decir, mira, el conflicto se puede arreglar, pero si a ti te ha matado tu hermano, te ha matado tu hijo, te ha matado 10 personas de la familia, que tienes 100 rehenes o 1000 rehenes, en esas personas de cierta edad, ¿cómo vas a encontrar una mediación? Claro. Va a ser muy difícil. Entonces yo creo que este conflicto tiene para rato. No veo solución a corto plazo. Y yo veo que esto
puede que, abrir otro frente como el estilo de Ucrania. No veo que esta vez esto se va a zanjar rápidamente. ¿Puede ser el inicio de una tercera guerra mundial? Yo creo que si hay una tercera guerra mundial ¿Ya ya comenzó? empezó. Sí. Sí. Y por eso, porque de ahí tu pregunta sobre la posición de Chile. Hay que ser muy fino en esto. Y vimos que la Cancillería hoy en día en Chile no es tan fina en su intervención diplomática. Porque acá todo el aspecto energético es el problema que hoy en día es la problemática de los países poderosos. China y Estados Unidos miran con ojo de amor al litio acá en este país. Y ya se posicionaron en el extranjero también, ¿no? China, y hay una lucha ahí sorda. Para comunicar sobre eso hay que ser muy fino. Entonces, la primera declaración que tiene que ver con la emoción está bien, la condena, pero hoy en día hay que saber cómo te posicionas. Y yo creo que difícilmente Chile puede tomar parte para Palestina, a pesar de la afinidad que demostró Gabriel Boric durante su periodo estudiantil. Pero, por ejemplo, el viaje a China con Camila Vallejo también es una señal geopolítica, porque también puede ser la próxima presidenciable. Respondiendo a tu última pregunta, ¿puede iniciar una tercera guerra mundial? Yo a veces pienso que esa guerra ya empezó, pero que no tiene la configuración de las guerras clásicas. Hay una guerra económica feroz, porque si China es un país comunista, es un país ultra mega capitalista hacia afuera, después del COVID yo observo que un país se fortaleció en el mundo entero, que es China. Industrialización, en el mercado, en el comercio, en la diplomacia. Y por otro lado, si tú observas en África, hay una cantidad de golpes de Estado que afectan toda la zona de influencia de Europa y de Estados Unidos. ¿Y quién está detrás de ese golpe de Estado? Rusia. ¿Rusia con quién es aliado? Con China. ¿Y quién viene a trabajar, quién viene a instalar, a abrir mercado en África? China. Por ende, tú ves, China está metida en África con Rusia. Hay una guerra en el territorio europeo, a menos de 3 horas de avión de París. Hay una guerra en terreno. Y hoy en día hay una guerra en Medio Oriente. Tiene aspecto que quizás ya ha empezado algo a nivel mundial. Para seguir conversando, porque esto es dinámico, va a ir cambiando día con día. Y no va a terminar la próxima semana. Gracias, Cristian. Gracias. Una mirada de lo que está sucediendo en Medio Oriente junto a Cristian Zamorano, cientista político, doctor en ciencias políticas, acompañándonos acá en la entrevista. Siga junto a nosotros.